Yo vengo de un lugar en el que pues era una zona de violencia, había de alguna manera pues pobreza en todos los sentidos, porque no nada más estamos hablando de pobreza material, sino pobreza mental. Cuando me preguntan, ¿cuál es el primer recuerdo que tienes de tu niñez? El primer recuerdo que yo tengo es de mi primer abuso sexual a los 6 años. No importa lo que tenga que hacer. Te juro que a mí nadie me va a humillar por no tener dinero. Y yo tenía 24 años, pero cuando sentí el primer abrazo de mamá. Hola mis empoderados, qué gusto enorme saludarlos nuevamente. Hoy me acompaña una invitada de lujo. Desde México, Flor Loyola. Hola Flor, Hola, qué hola, gusto Vero. saludarte. Bueno, Flor es una apasionada del desarrollo humano y crecimiento personal. Flor es terapeuta holística, terapeuta, tiene certificación en constelaciones familiares, biodescodificación, regresiones y estudio del árbol genealógico. Además, sé que has estudiado, eres licenciada en psicología transpersonal, eres personóloga y algo que me llama mucho la atención, Flor, es que tienes 10 años de experiencia como conferencista inspiracional y en países como México y Estados Unidos. Así que mi querida Flor, bienvenida a esta tu casa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Vero, por esta invitación. Y bueno, pues es un honor poder estar aquí con tu comunidad y muchísimas gracias por este espacio. Yo creo que definitivamente hay sincronía y cuando tuvimos la oportunidad de platicar, yo te dije en lo que podamos contribuir con muchísimo gusto. Yo creo que la vida se trata de eso, de sumar y bueno, pues de hacer sinergia para que podamos llegar a más personas, porque finalmente creo que cuando tenemos algo que podemos aportar a otras personas, es ahí donde pues este talento se multiplica mutuamente. Entonces, gracias por esta invitación, Vero. Gracias a ti, mi querida Flor. Mi querida Flor, bueno, la verdad es que a mí me llama mucho la atención tu perfil, conozco tu historia, pero mi comunidad no conoce tu historia. Yo quisiera que tú nos cuentes cómo empezó tu historia, porque sí, hoy eres una mujer muy trabajada, pero terapeuta, psicóloga, y hoy ayudas a muchas personas, pero ¿cómo empezó tu historia desde tu niñez, mi querida Flor? Fíjate que hay una frase que me encanta, Vero, que es de Carl Jung, que él dice, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y creo que dentro de nuestra historia podemos encontrar muchas joyas, porque es precisamente lo que nos forma, lo que nos construye. Entonces, pues bueno, mi historia creo que no es tan diferente a la de muchas otras personas. La cuestión es que, pues como bien lo has dicho, creo que ha sido un trabajo de muchos años en el que de alguna manera yo lo que quería era conocer mi historia, conocer mis raíces, mi origen, y bueno, pues ahí encontré mucha información, y bueno, pues no es tan diferente. Yo vengo de un lugar en el que pues era una zona de violencia, había de alguna manera pues pobreza en todos los sentidos, porque no nada más estamos hablando de pobreza material, sino pobreza mental, de un lugar donde le llaman zona roja, porque precisamente pues estaba rodeado de mucha pues violencia, adicciones, eh, vandalismo. Entonces yo Ujú. recuerdo pues desde mi niñez que pues casi no nos dejaban salir precisamente por eso, porque o no querían que viéramos lo que estaba pasando afuera o nos estaban cuidando. Y bueno, pues fui una niña que creció con muchos miedos, muchas inseguridades y por supuesto que el ambiente es muy importante para un niño, donde se forma. Y bueno, pues así es como yo recuerdo, a mí si me dicen, cuando me preguntan, ¿cuál es el primer recuerdo que tienes de tu niñez? Habrá quien tenga recuerdos bonitos, habrá quien tenga recuerdos que pues estaban con su familia y yo lo único que recuerdo de mi niñez o el primer recuerdo que yo tengo es de mi primer abuso sexual a los 6 años. Entonces, a partir de ahí, pues tuve que aprender a cuidarme, tuve que aprender a defenderme, porque precisamente dicen que si un niño no es educado en el amor, sino en el miedo, no aprende a amar, sino a Ujú. defenderse. Entonces, pues yo aprendí a muy temprana edad que yo tenía que defenderme de qué, pues del mundo de las personas,
porque fui una niña que de alguna manera no tuvo una infancia bonita, una infancia feliz, por lo menos es lo que yo recuerdo. Y bueno, pues así inicia mi historia, Vero. Ok, qué fuerte, Flor, lo que nos acabas de compartir. Logro entender que tú sufriste tu primer abuso y no sé si fueron varios, o sea, sí me gustaría que me comentes un poco si consideras que también fue el entorno lo que ocasionó, cómo lo manejaron tus padres también en el momento. Fíjate que pues sí fue una situación complicada porque finalmente creo que cuando venimos de una situación en la cual no hay afecto o hemos aprendido a callar, porque yo recuerdo que yo aprendí a hacerle así, tú cállate. ¿Por qué? Porque nadie te va a creer. Y entonces, una de las cosas que siento que me marcó mucho, y ahorita lo que acabas de comentar tú, en mi primer abuso, pues fueron 3 abusos, a los 6, a los 8 y a los 9 años. Y recuerdo que desde la primera vez, pues yo hablaba con mamá y yo le comenté, es que me hizo esto, o incluso antes de que pasara, a mí no me gustaba ir a esa casa que era de mi mamá se la pasaba platicando como con su comadre y uno de sus hijos pues era el que Ujú, siempre como que me acosaba, me hostigaba y a mí no me gustaba sentir eso. Yo le decía a mi mamá, es que no me gusta ir a esa casa, pero ¿por qué? Es que no sé, no me gustan sus hijos de la señora y mi mamá así como que, ay, ¿cómo crees? Pero a veces el no escuchar, el no estar atento a las señales, el no tener una comunicación y confianza con los hijos, pues hace que a veces, porque creemos que son niños, no es importante y no es cierto. ujú, Creo que en esa edad tenemos la mayor pureza y no hay maldad. Entonces, yo recuerdo que platicaba o sea, yo quería comunicarme con mi mamá, pero ella como que no me hacía caso. Entonces, a mí me decían, si tú dices algo, tu mamá no te va a querer. Y recuerdo, pero que siempre desde niña, el primer recuerdo, la primer emoción que yo quería era que mi mamá me quisiera. Siempre yo me visualizo como una niña que siempre estaba callada, agachada, era yo flaquita. ujú, Entonces, incluso hasta yo sentía como que estorbaba. ujú, Entonces siempre traté de llamar la atención, el que mi mamá me dijera, eres importante, te quiero. Nunca lo escuché, por lo menos no de niña ni en mi juventud, hasta ya más grande, y eso después de que habían pasado ciertas situaciones, pero creo que el hecho de no tener una buena comunicación y el ambiente sobre todo era algo normal, pero ujú, siempre andar buscando como ese amor de mamá, amor de casa, ese calor, pues como tal nunca lo tuve, Verón. ujú. Y tu papi nunca se enteró, Flor, o sea, no llegó a los oídos de tu papi lo que tú sufriste a los 6 años. Fíjate que no. Papá, recuerdo que él viajaba mucho a Estados Unidos y él casi no estaba. En realidad, creo que mamá fue la que se hizo cargo de nuestra educación, de nuestro cuidado, por así decirlo. Y recuerdo que papá viajaba mucho a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque quería una mejor vida quizá para su familia. Y recuerdo que mamá siempre decía, no, pues es que para poder tener algo en la vida hay que sufrir. Qué fuerte. Entonces, ese fue uno creo que de las frases que más me pegaron desde niña. Para tener algo en la vida hay que sufrir. Papá se iba, luego regresaba, mandaba dinero y yo le decía, mamá, pero si mi papá se fue a Estados Unidos para que pudiéramos estar mejor, ¿por qué ahora que ya está enviando dinero no vivimos mejor, no comemos mejor? Y él decía, no, si él está sufriendo allá, nosotros vamos a sufrir aquí. Entonces, en realidad de nuestra educación, pues papá nunca estuvo. Entonces la que se hacía cargo era mamá. Ok, ¿y cuántos hermanos son, Flor? O sea, ¿cuántos hermanos tienes? Fuimos 5 hermanos y bueno, aquí pues también es importante, incluso a los que ya fallecieron, pues es importante dentro de nuestro árbol genealógico poderlos mencionar. En este caso, pues fue una hermana, luego un hermano, luego otra hermana que falleció y eso fue algo bien importante también. Luego yo y luego un hermano más chico. Fuimos 5. Sin embargo, imagínate qué podría yo solicitarle a mi mamá cuando ella me dice que yo tenía 40 días de nacida, cuando mi hermana de 2 años
muere. Entonces ella, imagínate como que todo ese dolor, todo ese vacío, el haber perdido a una hija y luego me estaba dando de amamantar. Entonces, toda esa soledad, tristeza, claro que se transmite porque finalmente son emociones. Ujú, Entonces, pues yo hoy puedo platicar con mi mamá y me decía, pero pues en ese entonces, pues ujú, dijéramos, ¿qué apoyo tendríamos emocionalmente? De esto no se hablaba. Yo me tenía que guardar mi dolor. Imagínate, se tenía que guardar su dolor. ¿Por qué? Porque tenía más hijos y tenía una que amamantar, ¿no? Que en este caso era ujú, yo. Entonces, hoy que puedo ver como parte de la historia de mi vida, digo, pues claro, mucha tristeza, vacío, depresión, y viene desde ahí. ¿Qué le estamos dando a los hijos? Porque ujú. dicen que en realidad sanando la madre se sanan los hijos, pero cuando no sanamos nuestras heridas, lo único que hacemos es perpetuarlas con nuestra familia. Entonces, pues imagínate, Vero. Me gustó esta frase que dijiste, sanando, las madres sanan los hijos. O sea, pero si, ¿qué pasa, Flor? Y aquí tengo una pregunta, si una mamá no sana. Y lo peor de todo es que desconoce, porque tal vez tú y yo hoy conocemos y sabemos que tenemos traumas, que podemos llevar ciertas, voy a decir, cadenas, voy a utilizar esa palabra, ¿no? Pero ¿qué pasa con las mamás que ni siquiera son conscientes? Fíjate que precisamente hay una frase que me gusta que dice que hasta que el inconsciente no se haga consciente, el subconsciente dirigirá tu vida y tú le llamarás destino. Es decir, Qué si bello. hay un mal, ni siquiera, incluso ni siquiera el bien y el mal no existen. Solo Ujú, la ignorancia es el único mal y solamente es el conocimiento el único bien. ujú, Aún, o sea, las personas que más dañan, pero incluso esto es bíblico. Dice en una parte de la Biblia, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Es decir, una persona entre más ignorante sea, es una persona que va a dañar más. ¿Por qué? Porque no sabe. Aun cuando no lo sepas, la ignorancia es la peor forma de dañar a nuestro clan. ¿Por qué? Porque tú recordarás, antes decía, no, de esas cosas no se habla. Si hay un violador en la familia, que nadie lo sepa. Si me ujú, golpeaba, pero hacia afuera, somos la familia perfecta. Entonces, si hay traición, si hay dolor, si hay injusticia, entonces todo eso se quedaba que nadie sepa, los excluidos, ¿no? Que nadie ujú, hable del tío que asesinó, que nadie hable del tío que violó o a la que fue violada. Entonces, ujú. eso por ignorancia, dicen, lo que la primer generación calla, la segunda lo lleva en el cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que toda vez que no se destapen estos secretos de familia, estas lealtades hacia la familia, lo único que vamos a hacer es que vamos a permitir consciente o inconscientemente de que más adelante se repita. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos conocer. Por eso es que yo inicié con esta frase. Quien no conoce su historia está Ujú, condenado a repetirla, porque la información está dentro de nosotros, dentro de nuestros genes. Hay información y el árbol genealógico lo único que quiere es que se destape para que entonces no vuelva a ocurrir. Qué interesante lo que nos acabas de decir, me quedo sorprendida. Flor, y con este proceso, tú siendo una niña, entiendo que sufriste varios abusos más adelante, no sé en qué edades ya nos vas a comentar, pero ¿cómo crees que tú afectó esto en el tema de tu adolescencia, en el tema de relacionarte, con una pareja cuando estabas en adolescencia? Mira, por supuesto que yo recuerdo que desde niña yo empecé a tomarle mucho odio hacia los hombres. Pero fíjate que acabas de decir algo bien importante y quiero retomar un poquito ahorita lo que acabas de decir Mm, de papá, si papá no se enteró. ujú, En una familia, el protector es el padre. O sea, para ujú, aquellas mujeres que dicen que son padre y madre, eso es imposible. Nunca una mujer va a poder suplir el papel de un padre, así como un padre no suplirá el papel de una madre, porque simplemente nos estamos complementando. Cada uno tiene en la posición en la que le ha tocado
somos dos pilares, padre y madre. Entonces yo, al no sentir la protección de papá, yo decía, ¿dónde está mi papá? Y yo le tomé mucho coraje. De ahí yo empecé como que a desbordar ese odio hacia los hombres, pero en el Ujú, fondo ni siquiera era odio hacia los hombres, era coraje, era odio hacia la parte que yo no había sanado en mí, que en este caso fue mi papá, que es la protección. Porque yo decía, si él hubiera estado, no me hubieran lastimado. Si él hubiera estado, él me hubiera cuidado, porque de niños vamos a buscar como a esas figuras, mamá el amor, papá la protección. Entonces, al no darme cuenta de eso, yo empecé a odiar a todos los hombres y yo creía que todos eran malos. Y también pues me empecé a odiar a mí misma porque yo decía, ¿por qué tuve que ser mujer? ¿Por qué tuve que pasar por esto? Si yo hubiera sido hombre, esto no me hubiera pasado. Entonces, incluso hasta lastimarme a mí misma ujú, simplemente por el hecho de ser mujer, porque entonces no me hubiera pasado lo que me había pasado. Entonces, llega un momento en el que tanto odio, y hay una frase que dice, solamente el vaso que está roto es capaz de cortar. Hablando de las heridas emocionales, ujú, yo estaba rota por dentro y lo único que hice fue buscar personas para desquitarme, como con ese coraje, porque yo decía, ¿por qué cada vez que yo quería como sentirme bien, algo me pasaba? Si era ujú, como darle la confianza a tal persona y decía, ¿quieres un juguete? Y yo iba, porque yo estaba deseosa, yo tenía esa necesidad a lo mejor de disfrutar, de jugar, y decía, si llegas a mi casa, eso me pasó la segunda vez, si llegas a mi casa, te voy a regalar un juguete que compré para ti. Y yo iba emocionada porque quería ese juguete, quería esa muñeca. Y mm, cuando llegó, la muñeca estaba en una cama. Y cuando yo entro a la casa, yo vi algo que no me gustó. Sentí una sensación que yo ya había sentido antes a los 6 años. ujú. Y recuerdo que dije, ahorita regreso. Y cuando traté de salir de la casa, él cierra la puerta y me avienta contra la cama. ¿Cuántos años Entonces tenías? yo tenía 8 años Wow. y me avienta contra la cama y yo decía, ¿por qué le creí? O sea, era como toda vez que muestro una emoción, que me pongo feliz por algo, algo me pasa. Entonces yo reprimí mis emociones, reprimí mis sentimientos porque para mí eso representaba peligro. Ujú, Entonces así es como crezco y claro que ya en la adolescencia pues no tenía novio. Yo veía que mis amigas empezaban a experimentar con sus novios y todo y yo decía no, no. Y entonces aunado al acoso, al hostigamiento por la colonia donde yo vivía, me empecé a vestir como hombre. Yo recuerdo que me ponía playeras así flojas, pantalones guangos, tenis, porque yo decía, si yo me pongo algo pegadito, o sea, me empiezan a molestar. Entonces ujú, empecé a incluso a ni siquiera aceptar mi cuerpo. Entonces así es como fui creciendo hasta que me di la oportunidad a los 17 años de poder estar con alguien, de poder como entablar una relación. Era ujú. como, ok, sí, bueno, somos novios, pero como casi de besito y manita sudada, dice, ¿no? Sí, Y casi ni nos tocábamos porque era como, yo no quiero sentir, o sea, sentía, pero me daba miedo, mucho miedo. Entonces ujú. así fui creciendo, Vero. Y bueno, y entiendo que empezaste una relación a los 17 años, él era mayor a ti. Cuéntame un poquito de esa relación, cómo, no sé si fue una relación en la que te sentiste correspondida. Fíjate que empezó antes, porque de hecho fue casi como a los 15 años, 14, 15 Ujú, años, y pues duramos casi 3 años de novios. Entonces, ya, pues sí, él era mayor que yo, me llevaba 5 años, y recuerdo que, pues ya sabes, la famosa prueba de amor, ¿no? El hecho ujú, de decir, oye, pues es que, pues hay necesidades, el cuerpo siente y a veces hasta reprimir eso. Y entonces dije, bueno, pues si ya llevamos 3 años y pues tanta insistencia, recuerdo que pues finalmente, ¿no? Para esto, déjame comentarte, Vero, que pues a mí por lo que me había pasado desde niña, yo nunca me sentí virgen. Yo ujú, creí que yo ya no tenía como, o sea, como para mí mi primera vez
ujú, era como, se va a dar cuenta de que yo ya no soy virgen, como decíamos antes, porque antes, bueno, pues eso era como, le daban como mucho valor a eso. Yo llegué a ver ajá, así como a vecinas que salían embarazadas y el papá las estaba correteando con un machete para matarlas. Entonces, para mí, que una chica saliera embarazada era como la deshonra de la familia, era lo peor que te podía pasar. Entonces ujú, yo como que cuidaba mucho eso porque mi mamá tenía como la ilusión de que su hija saliera de blanco, ¿no? ujú, Entonces, pues bueno, a los 17 años tengo mi primer relación sexual y yo ahí, Vero, me doy cuenta de que sí era virgen, de que aunque me había pasado eso de niña, pues todavía no tenía como la parte de mi menstruación y demás. ujú, Entonces, ahí es cuando yo me doy cuenta, pero yo sentía que me estaba entregando a alguien porque yo lo amaba, que en ujú, realidad pues yo lo amaba. Y entonces, pues ya sabes, entre el romanticismo y demás, pues yo le pregunto, ¿te imaginaste que algún día íbamos a estar así? Yo toda romántica. Y él se empieza a reír y me dice, ay, Flor, yo siempre consigo lo que quiero. Qué tonta eres, me dice. Y cuando él me dijo eso, Vero, algo, o sea, algo pasó dentro de mí que empecé a tomar mucho odio, como diciendo, o sea, hoy que me doy la oportunidad de sentir y me vuelven a lastimar, o sea, nadie me va a volver a lastimar porque todos son iguales. Y fue como que la gota que derramó el vaso para ujú, entonces bloquear absolutamente cualquier sentimiento, emoción en mi vida. ujú, Entonces, pues precisamente porque pues ya había como mucho dolor, trauma, cosas no sanadas en mi ujú, vida, o sea, entonces pues imagínate que eso me pasara como en la primera vez, fue ajá. muy traumante para mí. Sí, sabes que me gusta hablar de esto porque yo considero que sobre todo la generación en la que nosotros crecimos, ¿no? Yo creo, no, te voy a poner que somos muy similares en edad, tal vez 40, un poquito más, y para nosotros el tema, como tú acabas de mencionar, de la primera vez, por creencias y por, voy a decir programación de la sociedad, era súper importante. Yo no sé cómo sea ahora, honestamente hasta desconozco, pero para nosotros era lo que tú dices, ¿no? Que la mujer tiene que casarse virgen y que tiene que salir vestida de blanco. Y bueno, creo que no se cumplió muchas cosas, pero a la final, si terminaba en una relación era por amor y tú estabas enamorada en esta persona. ¿Qué pasó más adelante cuando tú te sentiste decepcionada de esta persona? O sea, ¿siguieron con la relación? ¿Qué pasó en la relación? Fíjate que más adelante, posteriormente a que yo pues me entrego a él, digamos, meses después, yo me entero que él es casado. Y yo me No. sentí tan utilizada, Ujú, engañada, defraudada. Y yo decía, ¿cómo no me di cuenta? O sea, casi 3 años y no me di cuenta de esta situación. Me busca su esposa y me dice, mira, tenemos 3 hijos, déjalo. ¿quieres que? Así de, tú no eres la primera con la que me engaña y cosas así. Y yo decía, no, o sea, yo nunca quise hacer esto, Ujú, pero yo ajá, le tenía mucho coraje, mucho odio. ujú, Entonces, como el darme cuenta de cómo me utilizó, yo me sentía así ujú, como utilizada y entonces meses después, o sea, yo a pesar de eso, pues bueno, yo hablé con él y él me dijo, no, que mira, que la relación ya no está bien y bueno, ya es de saber, ¿no? ujú, Entonces, yo recuerdo que yo empecé como a generar mucho coraje, mucho odio. Dicen que del odio al amor solamente hay un paso, pues igual del amor ujú, al odio, ¿no? Cuando existen ajá, así cosas fuertes. Entonces yo recuerdo que empecé a como a manipular, a gestar en mi mente el ujú, me tengo que vengar de lo que él me hizo, ¿no? ujú, Entonces recuerdo que pues yo le empecé a decir, sí, nos vamos a ir juntos, tú y yo, vamos a empezar una nueva vida y demás. Y recuerdo que el día que él deja a su familia, ese día le digo, qué tonto, ¿a poco te la creíste? ¿Cómo crees que yo me voy a ir contigo? Y entonces fue así como un golpe para él, pero yo en el fondo sentía así como, dicen que la venganza es un plato que se come frío. Y ujú, yo estaba llena de coraje y de odio. ujú, Entonces dicen que quien no sana sus heridas, sangrará sobre aquellos que no se las causaron. ujú, Entonces ese
fue como para mí el parteaguas para ir por la vida lastimando personas. Entonces, la verdad es que, pues ahí fue donde yo como que me di cuenta de que, o por lo menos eso era lo que pensaba, todos son iguales y yo no me tengo por qué dejar, porque de alguna manera, como mujeres, tenemos que darnos cuenta. De hecho, la mujer está representada como la luna, Ujú, porque dentro de nosotras representamos la oscuridad. O sea, un hombre puede ser vengativo, pero nunca como una mujer, porque el hombre representa el sol, la mujer la luna y nos complementamos. Entonces, de hecho, digamos que quien planta la semilla es el hombre, pero quien empieza a dar vida a esa semilla es una mujer, ujú, tanto en cosas que son para producir como para que podamos también destruir. Y de hecho, ujú, pues la mujer está representada como en la cábala precisamente hay una carta ujú, que representa la maldad y está representada como una mujer que está agachada y que tiene cortada la cabeza. Entonces dicen, una mujer que se siente buena por la vida, una ujú, mujer que dice, yo no le hago daño a nadie, si yo tan buena que soy, dice, no puede haber tanta luz en una mujer, porque a veces ujú, tanta luz nos puede cegar y lo que ujú, hace es dónde está su oscuridad. Y si la está guardando, la está guardando, la está guardando, solamente es cuestión de un momento para que saque todo eso. Entonces, pues yo lo único que hice fue como ir guardando todo ese odio, ese coraje, ese lo que me pasó de niña, el que mi papá no estaba, y con él lo desquité. ujú. Entonces, pues así fue donde abrí como una puerta a decir, pues ya no buscaba yo quién me la hizo, sino quién me la pague. Entonces, Ujú. imagínate emocionalmente cómo vivía. Flor, entiendo perfectamente. Ahora, me queda algo. Tú ya en ese tiempo, 17 años, ¿qué pasó contigo? ¿Qué estudiaste? O sea, ¿cómo fueron los años posteriores? ¿A qué te dedicabas? Mira, pues yo estudié contabilidad y pues Ujú, esto tiene que ver con que, pues en ese entonces, pues yo lo único que quería era como ayudar, ya ni siquiera fue algo que me gustara, que ujú, dicen que tu profesión ni siquiera es que tú la elijas, muchas de las veces el clan es el que te lo elige, porque ujú, yo quería sanar esa parte del dinero. Cuando venimos de una situación en la que hay mucha carencia, pobreza, humillaciones y demás por la falta de dinero y hay tanto dolor, lo que queremos es sanar. Entonces yo recuerdo que de niña yo veía en casa como mamá, si había dinero se ponía alegre, pero si no había dinero, había lágrimas. ujú, Entonces yo desde niña entendí a mi corta edad que el dinero era muy importante. Entonces yo estudié contabilidad y lo primero que yo hacía era, necesito trabajar, necesito generar ingresos para poder apoyar en casa. Pero recuerdo que era muy poquito lo que yo ganaba. Y entonces ujú, yo decía, esto no me alcanza, yo necesito algo más. O sea, realmente dentro de mí recuerdo que era como, yo quiero aportar, yo quiero contribuir. Pero aunado a esto, mamá siempre decía que en esta vida nada es gratis. En esta vida nadie da nada si no es a cambio de algo. Y ujú, recuerdo que, pues, en el trabajo donde yo estaba, empecé a conocer algún tipo de personas que ujú, eran, pues, sí, empresarios. ujú, Sin embargo, entre la plática y demás, recuerdo que era yo muy observadora. ujú, Entonces, en una ocasión, pues platicando entre carencias y cómo vives en tu casa, y yo empezaba como a platicar. Y recuerdo que una persona me dijo, ten, y yo decía, ¿qué es esto? Y me pone dinero en mis manos. ujú. Imagínate que el dinero que correspondía como a un mes y medio de sueldo. ¿Cuánto ganabas, Flor, en esa época, más o menos? ¿Recuerdas? Pues serían como unos que te gusta, $170, Ya, tal vez, cientos. Ajá, al mes. al mes. Y él te O puso sea, como $240 en la mano. sí, más o Ya. menos. Y Pero él era entonces cliente, ¿qué era? O sea, era, digamos que donde yo trabajaba llegaban muchos proveedores, ujú, así, y entonces, pues claro que ellos eran de empresa y demás.
Ujú, Entonces, uno de ellos fue el que me quiso ayudar, por así decirlo. ujú, Entonces, pues ahí fue donde yo decía, bueno, ¿y como por qué me da este dinero? Y me decía, es que solamente te quiero ayudar. Y yo decía, no, es que nadie da nada si no es a cambio de algo. Y yo recuerdo que yo decía, ¿a cambio de qué? No, Flor, te quiero ayudar. Y yo no lo puedo aceptar si no me dice a cambio de qué, ¿no? Y ujú, entonces yo dentro de mí decía, yo no le quiero quedar a deber algo, porque me va a cobrar. Y ujú, entonces, pues entre pláticas y demás, pues terminamos así como, pues bueno, yo no es que yo quiera algo, pero yo fui quien le propuse, bueno, si esto usted me lo está dando, yo me siento en esa necesidad de poder como pagar o ujú, contribuir, ¿no? ujú, Entonces, pues casi, casi cóbrese, ¿no? ujú. Entonces me di cuenta de que, pues lo hizo y ya después no nada más fue una vez, fueron varias veces. Y yo decía, o sea, aquí como por un ratito, yo decía un ratito, 1 o 2 horas, Ujú, estoy obteniendo dinero, me gustó, ujú. me gustó, pero dentro de mí, Vero, era ese como, yo no tengo ni siquiera derecho a sentir, porque aquí el que siente pierde. Yo decía así, o sea, cada vez que me he dado la oportunidad de sentir, no he recibido más que maltratos, humillaciones y demás. Entonces yo decía, no. Y entonces me fui metiendo en un ambiente en el que yo cobraba por estar con personas. En otras palabras, prostitución. Wow. Entonces, pues así es como empecé y para esto pues ya tenía yo 21 años. 21 años. ¿Y cómo, o sea, bueno, entiendo que empezó por esta persona que te ofreció dinero por quererte ayudar y tú con esta creencia de lo que habías escuchado en casa de que nada, nadie te da nada gratis, ¿no? Obviamente tú sentiste de que tenías que pagar de alguna forma, pero ¿cómo se va escalando? O sea, ¿cómo lo escalas? O sea, Fíjate que solamente es como una puerta, como la entrada. Sin embargo, creo que algo que en lo personal hizo que yo me fuera como metiendo más era que yo aprendí a callar. Yo ujú, observaba y me mantenía callada. ujú, Entonces, ¿por qué? Porque yo tenía mis sentimientos reprimidos. Entonces, yo me di cuenta que él tiene algo que yo quiero. Yo tengo algo que él quiere. Ni me debe ni le debo. Esto es ujú. un negocio. Y yo lo empecé a ver como un negocio alterno a lo que yo hacía. O sea, Entonces, tú seguías trabajando. sí, yo seguía Ujú, trabajando porque si tú vieras, pero la cantidad de mujeres que, por así decirlo, se lleva una doble vida, ujú, que quizá en casa pues nunca se van a dar cuenta. ujú, Yo hoy te lo puedo decir que pues en casa nunca se dieron cuenta. Lo que sí se daban cuenta era que económicamente empezamos a prosperar. Y era como mi satisfacción el hecho de que empezáramos ya a tener a lo mejor más solvencia económica. Entonces yo de alguna manera me justificaba quizá porque yo decía, pero yo estoy apoyando, yo estoy ayudando. ujú, Entonces lo único que hacía era como observar que era un ambiente que hoy está y mañana no. Entonces lo ujú, tengo que aprovechar ahorita. ujú, Entonces, como yo siempre me mantenía callada, cero chismes, no platicaba con nadie, pero observaba todo, se dieron cuenta de que de alguna manera yo contribuía, ujú, aunado a que conocía yo de contabilidad, pues eso era como un punto a mi favor por la evasión de impuestos. ujú. Entonces, ahí fue como que me empecé a meter un poquito más y me di cuenta que el pasar información era mejor pagado que estar con alguien. Entonces, Ya. cuando, por lo que yo hacía, el hecho de que tú pudieras como dar estrategias para que pudieran evadir impuestos, pues claro que también era mejor pagado. Hasta que me di cuenta que estaba yo metida en una red de narcotráfico, donde se ¿Qué movían dices? sustancias ilegales y yo decía, o sea, en el momento yo no me di cuenta y hasta Ujú, que empecé como, como a meterme un poquito más,
una vez que me dijeron, ay, ¿a poco no sabes a lo que se dedican? Y yo, pues son empresarios, ¿no? O sea, para mí eran empresarios. Ujú, ajá. Y dice, ay, Flor, ¿cómo crees? O sea, sí son empresarios, pero de los otros. Y yo así, ¿cómo? ¿Cuáles, no? ¿Cuáles son Y los otros? sí, ¿cuáles son los otros, no? Y entonces, pues sí eran empresarios, pero pues ya estaba yo metida en una red de narcotráfico. Y te hago, o sea, esta es una pregunta que me surge porque he visto mucho televisión tal vez, y ellos andaban, por ejemplo, porque yo siempre he visto que las personas que están, no andan solos, o sea, andan con guardaespaldas o con, bueno, no son guardaespaldas, ¿no? Pero son personas que las cuidan. ¿Tú viviste eso? Sí, de hecho sí, Oh, fíjate que, o sea, había momentos en los que tú podías salir y pues nadie te ujú, conocía, porque siempre era irnos como a lugares lejos, o sea, nunca a ujú, lugares públicos. ujú, O sea, yo nunca supe lo que era andar en una plaza porque yo no era novia, o ujú, sea, yo no era pareja. Entonces, pues al igual que uno, ellos llevan su doble vida, en ujú, el que claro que son empresarios, dan la cara frente a sus clientes, sin embargo, tienen negocios alternos. ujú, Y claro que cuando hay que salir ya fuera de la ciudad, pues que había que ir, por ejemplo, a una cabaña, a una hacienda, cuando había otro tipo de celebraciones que no eran aquí, pues era de que cerraban restaurantes, de que pues había lugares, digamos que como en casas con, pues con todos los servicios y había mucha protección porque no era uno solo quien llegaba, eran varios. ujú, Entonces nosotras nos teníamos que mantener calladas. ujú, Entonces nosotros nunca podíamos preguntar, ¿y dónde vamos a ir? ¿Y a qué hora vamos a llegar? Eso no era cuestión nuestra. O ujú, sea, mi trabajo era siempre estar arreglada, bonita y siempre con buena actitud. ujú, Así por dentro estuviera destrozada, yo siempre tenía que dar una sonrisa, porque por eso me pagaban. Entonces, yo supe manejar bien dónde estaba metida, pero yo sabía que eso a lo mejor el día de mañana ya no podía estar. No te puedo decir que era consciente del peligro que estaba yo viviendo en ese momento, pero lo que sí sabía que hoy estoy y mañana quién sabe, que no ujú, siempre iba a ser joven. Y yo ujú, decía, tengo que hacer algo, tengo que hacerme de un patrimonio o algo, porque no siempre voy a poder estar aquí, aunado a que me decían, Flores, que tú no estás aquí por bonita. Entonces yo, así como, ¿cómo? ¿No? Y me dice, y yo aprendí, alguien de ese mismo ambiente me lo ujú, dijo, el cuerpo vende, pero la psicología conquista. Tú eres muy lista ujú, y lo mejor es que te quedas callada. O sea, así como yo no entendía muchas cosas, pero lo que sí me di cuenta, que yo como que empecé a vivir muchas de las cosas que como yo era de niña, guarda silencio, no digas nada, quédate callada, y así me comportaba. Y me di cuenta que ahí me convenía. ujú, Entonces, pues en realidad fue eso, yo no era consciente que sí, por ejemplo, nunca toqué un arma ujú, porque pues, no era lo que a mí me correspondía, pero llegué a ver cuando había atentados y demás, cómo llegaban las camionetas, porque había habido un atentado y pues todas agujeradas, ¿no? de verdad, qué bestia, qué miedo. Ajá. Sí, entonces, y era así, pero yo no era consciente de que la siguiente podría ser yo, pues. Flor, te hago una pregunta acá. ¿Cómo? O sea, bueno, entiendo que tú entras porque obviamente creciste con muchas necesidades, con mucha carencia, voy a decir económica, y eso obviamente sumada en el hogar, entiendo que cuando se presentó una oportunidad, alguien te ofreció dinero y tú no entendías que tal vez era de buena fe, que tal vez no fue de buena fe. Yo hay que, yo logro entender que ¿cómo cambió la vida de ti, de tu familia, al tener esta doble vida? O sea, los ingresos, ¿cómo manejabas? ¿Cambió en la forma en la que vivías? Sí, por supuesto que cambió, porque cuando ya hay más solvencia, por supuesto que el estrés baja, por Ujú, lo menos para la familia. Entonces, el hecho de que la casa ahora está pues más arreglada, los muebles son diferentes y demás. Yo ujú, recuerdo que viajaba mucho a Estados Unidos
Y pues imagínate, Vero, que poder entrar a Las Vegas, Ujú, poder comprar un vestido de $6,000 y que no haya límite para lo que tú puedas adquirir, que tengas una tarjeta cero, o sea, sin límite, pues, sin ujú. límite, que puedas ir a una agencia, que puedas comprar una camioneta, pero no poderlo disfrutar. ¿Tú podías comprar, o sea, pero las tarjetas estaban a tu nombre o era de alguna de las personas con las que tú salías? Sí, o sea, no estaban a mi nombre, pero nos Ujú. daban tarjetas. Ya, ok. Entonces, con esas tarjetas nosotros podíamos comprar. Había alguien que nos cuidaba. Ujú, Siempre, o sea, no era como vete sola, ¿no? ujú, Porque de alguna manera estamos vendidas, por así ujú. decirlo, porque no somos dueñas de nosotras mismas ni tenemos esa libertad de hacer lo que querramos. Siempre había alguien que nos estaba cuidando. ¿Por Ya. qué? Por la información que teníamos, por con quién estamos saliendo, si es seguro, si no es seguro. Entonces había alguien que nos cuidaban. Entonces bastaba con que nosotros nada más dijéramos, o sea, pues quiero comprar tal cosa, pagábamos con la tarjeta y ya no había problema alguno. Ujú, Entonces, la verdad es que esa vida me gustó, pero en casa, pues yo recuerdo que llegaba yo así con maletas de ropa y mamá decía, ay, esta está bonita, sí, es usada, esa me la regalaron, o cosas así. Y como mamá no conocía, pues nunca me cuestionó más allá. Si llegaba con ujú, joyería, pues era así como que, pues es de fantasía, ¿no? ujú, Y hasta ahí. Entonces, porque de alguna manera creo que, ¿qué es lo que quieren los padres para los hijos? Quiere verlos bien. ujú, Entonces, pues para nuestra generación, al hijo al que más querían, pues era al que más proveía económicamente, al que más ayudaba. ujú. Entonces, de alguna manera yo era pues la que más aportaba, pero Ya. siempre fue como no decir de dónde, aunque a veces mamá decía, te va bien en el trabajo, ¿verdad? Y yo le decía, sí, me estoy quedando tiempo extra o salió un trabajo extra y lo estoy haciendo, pero Ujú. nunca dije nada, ni ¿Cuánto sabía. lograste generar, o sea, cuánto lograste, Flor? O sea, ¿tienes una idea de cuánto tú, más o menos tú generabas en tu trabajo de contabilidad 170 al mes, hablando de dólares? ¿Cuánto llegaste a generar tal vez mensualmente cuando llevabas esta doble vida? O sea, ¿hasta cuánto pudiste llegar? Pues yo creo que, pues imagínate que en el primer año, o sea, más allá de terrenos, coches y todo lo que ya había comprado, o sea, tenía dinero en efectivo. Era la que Ujú. pagaba todo, pero digamos que a lo mejor mi mejor mes, por así decirlo, unos, ¿qué te gusta? $100,000. ¡Qué bestia! $100,000. Y comprabas carros, terrenos y podías ponerlos a tu nombre, Flor. Sí, Sí, sí. Wow. ¿Y dónde entonces, guardabas los $100,000, Flor? ¿Dónde guardabas ese dinero? pues mira, yo tenía en mi recámara, Ujú. le sacaba la guata a los muñecos de peluche y ahí guardaba el dinero La y los felpa. ponía así Nosotros en le la pared. decimos felpa. Ajá, bueno, felpa, Ajá. guata, así le llaman. Entonces ahí le sacaba y ahí metía el dinero. Y Y las llenabas recuerdo por que, dinero. ajá, o sea, ahí metía el dinero. Aunado a que era yo la que pagaba todo. A mí me gustaba, yo encontré en el dinero de Ujú. alguna manera una satisfacción y un placer que ningún hombre me había dado. Porque Como una si tú me adicción. dijeras, sí, una adicción, porque si tú me dijeras, oye, pero ¿qué se siente estar con alguien con quien no sientes nada? Ujú, O por el que no es tu pareja y demás. Entonces yo te diría, pues absolutamente yo no sentía nada. El placer que a mí me daba era lo que yo obtenía después de eso. Y ujú, claro que entre mi mente se fue distorsionando porque ya era como, no me place, ya no me satisface, porque cada vez es más y más y ujú, más. Es como querer llenar como un vacío, porque hubo tanta carencia que ahora quiero más dinero para llenar. Y ujú, entonces era comprar lo que quieras, pero llega un punto en el que ya no se disfruta, en el que al ujú, principio yo recuerdo que contaba el dinero y me causaba un placer, ujú. pero ya llegaba el momento en el que aunque lo contaba y aunque sabía que lo tenía, ya era como,
¿por qué cada vez me siento más vacía y más vacía y más vacía? Y es ¿Tú ahí donde contabas el como, dinero? sí, Qué o sea, bestia. porque al principio pues yo contaba el dinero, pero que el que no era mío, pero ¿A qué te yo refieres con que no pensaba, era tuyo? Al de contabilidad. sí, el de contabilidad y demás, entonces cuando llegaban con el dinero, era así como, cuenta el dinero, ¿no? Entonces yo contaba el dinero, pero ese no era Ujú, mío, pero dentro de mi mente decía, pero yo merezco algo así también. O sea, yo me di cuenta porque, o sea, hay algo como una distorsión, ujú, hablando de adicciones, que yo decía, ¿por qué gano tan poquito y ellos ujú. ganan mucho? Entonces, algo dentro de mí decía, no, a mí, yo me tengo que subir el sueldo. Ajá, O sea, ya no era lo poquito que, en comparación con lo que yo ganaba, porque eso nada más era como para que supieran que tengo un trabajo, ujú. ¿no? Sino que aquí ya era como, pero ellos ganan mucho y para la miseria que me dan, y entonces empieza mi locura y empecé a tomar dinero. Y yo sabía el riesgo que eso representaba, pero si Tomabas era dinero de ellos, de las personas que estaban metidas en los negocios, en los dobles negocios. así es, Y empecé a tomar dinero. nunca te descubrieron. Pues mira, si era yo la que entregaba cuentas, o sea, yo sabía cómo hacer para que no se dieran cuenta. Y Ujú, yo sabía el riesgo que corría de alguna ujú, manera, pero ya no me satisfacía lo que yo percibía nada más. O sea, ya era una ujú. adicción, una adicción. Quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Entonces, pues en realidad dicen que dinero en manos de pobre, pobre dinero, Es porque yo verdad. no sabía para qué se ocupaba el dinero. Ujú, Entonces, yo lo único que quería era como llenar ese vacío que había dentro de mí. Recuerdo que ujú, una de las chicas me decía, Flori, ¿no te has cansado? Y yo ujú, decía, ¿cómo me voy a cansar de esto? Porque de alguna manera es como sentir el ujú, poder tomar una decisión, el ujú, poder que no me van a humillar, el poder de no porque yo tengo dinero y yo puedo hacer lo que yo quiera y me volví arrogante, prepotente, déspota, grosera. O sea, el dinero, dicen que el dinero es el mejor esclavo, pero es el peor amo. ujú, ujú. Yo he Entonces, escuchado para eso. mí, el dinero era mi amo. Tú Entonces, sufriste, Flor, aquí para entender un poquito, ¿sufriste humillación en tu niñez, en tu adolescencia por falta de dinero? sí, creo que esa fue una de las heridas más fuertes, precisamente por eso después llegué como a este disturbio de todo Ujú, lo económico, precisamente, porque en la niñez, en relación al dinero, fue muchas, muchas heridas. ujú, En cuanto a humillaciones, el hecho de que yo usaba, recuerdo que ropa pues regalada ujú. y en una fiesta me decían, ay, esa es la ropa que te regalé. O sea, Ay, no como puede ser. frente a las demás niñas, me dicen, esa es la ropa que te regalé. Mamá dice que hay que ayudar a los pobres. Y entonces yo decía, "Pues, ser pobre es malo. Siempre creí que ser pobre era malo, Ujú, porque no tuve una orientación de alguien a quien decirle. Y luego recuerdo que en la primaria, pues era así de ujú, que yo siempre tuve hambre, Vero. O ujú, sea, cuando se viene como de una carencia, cuando todo es limitado, hay hambre, ujú, pero creo que más de hambre pues de alimento era un hambre emocional que a veces queremos llenar con comida. Entonces yo recuerdo que pues mi mamá me preparaba una torta de huevo con frijoles muy rica y yo me la llevaba a la ujú, escuela y pues era la hora del recreo y a veces yo no me podía ni siquiera esperar a que fuera la hora del recreo porque yo tenía hambre. ujú. Yo te la Entonces, querías comer. sí, yo me la quería comer. Y entonces en una de esas llega la hija de la directora Ujú, y me dice, ay, ¿de qué es tu torta? Y le digo, de huevo con frijoles. Yo contenta, ¿no? ajá. Y le digo, ¿y la tuya? Y me dice, la mía es de jamón. Mi mamá dice que el huevo y los frijoles es comida de pobres. Entonces yo dije, yo no quiero ser pobre. O sea, para mí ser pobre es malo. Y Ujú, recuerdo que esa vez me dolió tanto que es bien importante a veces como niños el que haya una buena orientación.
¿Por qué? Porque yo lo tomé como es lo peor que me puede pasar. Y yo recuerdo que tenía 9 años, pero ya habían Ujú, pasado los 3 abusos. O sea, ujú. venía yo como con ese coraje. Y aunado a que ahora, por no tener dinero, yo recuerdo que me metí al baño, tiré la mitad de la torta y en ese momento hice un decreto. No importa lo que tenga que hacer. Ujú. Juro que a mí nadie me va a humillar por no tener dinero. Pero dije, no importa lo que tenga que hacer. Y más adelante, cuando la vida me puso en una posición en la que yo tenía dinero, no importa Ujú. lo que tuviera que hacer, yo no lo pensaba siquiera, sin darme cuenta que eso venía desde mi niñez. Lo habías Pues decretado. así lo decreté tal Es- cual. Flor, cuéntame, o sea, ¿se puede salir? O sea, ¿cómo lograste salirte? Porque yo he escuchado cuando te metes en drogadicción, prostitución, voy a decir en narcotráfico, te dicen, o sea, puedes entrar pero no puedes salir. O sea, ¿cómo lograste salir tú? Fíjate que ya traía yo como esa situación que te digo de vacío, como que la vida es algo más, porque ya no me siento a gusto como antes, ya el dinero no me placía, empezaba Ujú, como a tener como ese despertar. Y ujú. recuerdo que había una chica con la que empecé a hacer relación del mismo ambiente, y pues siempre como que salíamos, eran 2 hermanos, Ya, digamos que mis jefes, ¿no? Eran dos ujú, hermanos y salíamos ella y yo, pero ya, ella se empezó a meter mucho a las adicciones. ya. Y entonces me decía, yo ya me cansé de esto. Y yo decía, sí, pero yo no me estoy metiendo nada, porque en realidad Ujú, yo no caí en una adicción como tal, alguna sustancia, porque yo ujú. decía, si no puedo salir, me voy a gastar mi dinero. Entonces, para mí era más, todavía mi adicción era más hacia el dinero que Exacto, hacia eso es decir, la ¿no? me quiero gastar mi dinero. No me quiero gastar mi dinero. Entonces, recuerdo que en una ocasión hubo una pelea de gallos. A ellos les gustaba mucho ir como a apostar a las Ya. apuestas. Y Ujú, recuerdo que había como una pelea de gallos y ya fuimos y todo. Y en eso hay un operativo. ya. Entonces, pues llega la policía, se empiezan a escuchar balazos y vámonos, ¿no? O sea, no te puedes quedar ahí. Y entonces hay quien los cuida, digamos, y pues empiezan a sacar las armas y todo. Y recuerdo que yo la tengo agarrada de la mano y la jalo para irnos. Y en ese momento, o sea, volteo a verla y ella ya le había tocado un balazo en el estómago. O Dios sea, mío. ella empezó a sangrar. Y cuando yo recuerdo esto, Vero, Ujú, creo que es la parte que más para mí, como que la vida me fue despertando, como que ya me iba dando como señales de, Flor, por aquí no es, Flor, esto no está bien, Flor, estás poniendo tu ujú, vida en peligro, Flor, así, ¿no? Pero ujú, yo no quería verlo. Y creo que cuando veo esa situación y cuando ella está sangrando y yo le tomo de la mano para jalarla y entonces me dice, Flor, de esto no se sale más que muerta. qué bestia. En ese momento, Vero, yo recuerdo Ujú, que fue como, ¡puf! ¿No? O sea, ujú, como que para mí fue como si hubieran recorrido unas cortinas así de literal, o sea, ujú, esto es lo que no quieres ver, ¿no? ujú, Y me dice, ya valió madres, me dice, de esto no se sale más que muerta. Y cuando yo escuché esas palabras y yo le decía, vamos a ayudarla, y me decía, no, Flor, no hay nada que hacer. Y entonces él me jala y yo la dejo ahí, ujú. o sea, se estaba muriendo. Y eso para mí fue así como mi amiga, o sea, la que sigue soy yo. Y me llené de Ajá. tanto miedo, o sea, de tanto miedo, porque yo decía, si de esto no se sale más que muerta, y ahí fue cuando yo dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy? ¿En qué momento? ¿Cómo fue? O Ujú. sea, yo no era consciente de lo que estaba pasando. De todo lo que está pasando. Y entonces recuerdo que, pues ya días después, no sé, 2 semanas después, pues su hermano sufre un atentado y pues fallece, ¿no? Entonces Wow. en la camioneta en la que iba, pues empiezan a una balacera y demás, y pues fallece y él cae en depresión.
con el que yo salía. Salías, o sea, con el que tú salías, porque se murió el hermano, o sea, primero se murió la chica con la que salía el Sí, hermano, después le hacen un atentado y muere él, ok, sí. y el Y que queda en entonces, depresión es la persona con la que tú salías, de lo que estoy entendiendo. exacto. Ya. Entonces para mí era como, el que sigue eres tú, la que sigue soy yo. O sea, ¿qué estamos haciendo, no? Y Ya. él cae en depresión y se empieza a meter mucho a las adicciones. O sea, él consumía, pero como moderado. Pero hace Ujú, cuenta que empezó así como todos los días y se ponía agresivo. Y a mí me hijo de empezó a pucha. dar mucho miedo porque yo decía, y tomaba la pistola y él decía que me voy a vengar y que voy a hacer. Y yo decía, en una de esas, o sea, pues la que sigue soy yo, ¿no? Entonces Ajá. me daba mucho, mucho miedo y recuerdo que pues, así estuvo unos meses hasta que empezó a bajar de peso, se empezó a ver muy mal, cometía muchos errores, dejaba dinero por todos lados. Ujú, Entonces yo trataba como de cuidarlo, pero ujú. tenía miedo. Y entonces yo le empezaba a decir, es que yo ya no me siento bien, yo no soy feliz, yo quisiera hacer una vida. Y él me empezaba a decir, ¿y quién te dijo que de esto se sale? Dios ¿No? mío. Y entonces para mí era así como, ahora tenía miedo por mi familia y yo decía, ¿en qué momento me metí a esto? Pero Ujú, era así como aunado a que pues yo no creía en Dios, yo no creía que existiera como esa parte, ¿no? Porque yo ujú, estaba súper alejada de eso. O sea, yo me sentía ujú, muy culpable. Sin embargo, recuerdo que como que yo le empezaba a decir, mira, vamos a una terapia, algo, tú puedes salir de esto, puedes iniciar una nueva vida. Y él empezó en su salud a verse muy mal. Y yo ujú. decía, sí, sí, Físicamente. sí, físicamente empezó Ajá. a bajar mucho de peso y empezó a tener problemas de salud fuertes. Y yo le decía, mira, antes de que algo pase, pues tú todavía puedes rehacer tu vida, yo puedo rehacer mi vida. Y él decía, no, no. Y en una de esas, entre depresión y demás, recuerdo que él me dijo, si tú conoces a alguien con quien quieras rehacer tu vida o iniciar una nueva vida, yo te dejo. Uy, jole. O sea, para mí eso fue así como, pues, como una esperanza, Una como que oportunidad. yo se lo creí, o sea, fue la oportunidad que dije, yo no la puedo perder. Y Ujú, recuerdo que, pues en ese entonces, o sea, agarré casi, casi a la primera persona que se me puso enfrente, que en este ujú. caso era un ejecutivo de banco, que se Ya. veía, ¿no? Que se veía como que, pues se ve, digamos que una persona honesta, noble, ¿no? Ujú, Entonces, pues de ahí dije, de aquí soy y me le metí por los ojos. ujú, Entonces yo como que decía, esta es mi oportunidad. O sea, no pasó yo creo ni un mes, o sea, fueron ujú, semanas, 2, 3 semanas a lo mucho, y le dije, quiero iniciar mi vida con alguien. Ya encontré a alguien y quiero empezar y demás. Y así como que me dijo, ay, Flor, ¿cómo crees? Y yo le digo, sí, tú me dijiste, yo quiero empezar, quiero darme esa oportunidad. Yo no sé si mañana vaya a vivir o no, pero quiero darme esa oportunidad. Y me dijo, Flor, vas a regresar, Flor, vas a regresar. Y le dije, no, déjame ujú. intentarlo. Y me dijo, si no funciona, te regresas, porque de esto no se sale. O sea, como quien dice, ve a experimentar, ¿no? Pruébalo. Ujú. Pruébalo. Y recuerdo que a la semana que empecé con esta persona, empezó la violencia, porque dicen que no hay medias naranjas, hay heridas que nos complementamos. A la Estaba, semana de que empezaste a salir con él, te empezó a golpear. y yo no dije nada, Increíble. y me quedé callada, Ujú, porque yo sabía que si yo decía algo, pues sabía lo que le podían hacer a él por haberme lastimado a mí, pero ujú. también sabía que si decía algo, ya no tendría otra oportunidad. Te tocaba regresar. Y por culpa me quedé, Ajá. y yo sentía que estaba pagando algo de lo que había hecho, y que en el fondo, esos golpes que él me daba, yo me los merecía por la vida que había llevado. Por eso es que Ujú, yo me quedé ahí. Entonces, yo recuerdo que empezaron los golpes, la celotipia, él era adicto. Y entonces imagínate, yo pensaba que él era el alcohol, pero aunado a, a, pues también a las drogas, ujú, pues imagínate cómo se ponía. Y yo decía en mi necesidad de yo no me puedo ir de aquí, yo lo quiero rescatar, yo lo quiero ayudar. Él lo único que necesita es
que alguien lo apoye, que alguien lo ayude y empieza una relación de codependencia muy fuerte, muy, muy fuerte en el que yo quería sentirme importante para alguien, pero yo Ujú, también sabía que no podía regresar a mi vida anterior. Entonces, pues así estuvimos casi un año en el cual, pues bueno, fue una relación muy, muy intensa en la que, pues en realidad no es que al principio yo sintiera algo por él, más ujú. bien era como yo tenía que amarlo y era ahí, Era yo como tu tenía que sostén, o sea, cambiarlo. no podías salirte de ahí porque era como regresar a lo otro y no salir. Exacto, O entonces, pues sea, era, yo lo veía como mi tablita de salvación, o sea, es la exacto. última oportunidad que tengo y por ¿Y eso es que lo por qué él era siento. celoso, Flor? O sea, porque tú ya saliste y él no logró o se enteró de tu vida anterior. O sea, no entiendo ahí. Fíjate que una es que él era, pues sí tenía celotipia, aunado a sus adicciones. Sin Ujú, embargo, él, algo se despierta, Vero, en una persona con adicciones porque él decía, a ver, ¿qué edad tienes? Y todo lo que has logrado, algo no cuadra, algo no me checa. Y yo, no, normal, normal. Pero claro que si yo tenía mi propia adicción, él tenía también su propia su propia adicción. adicción. Entonces era como tú te dedicas a algo más, imagínate, y yo no poder decir nada, Ujú, porque yo decía, no, pues yo no puedo hablar de lo que yo vivía, o sea, ujú, porque eso es, o sea, va a traer más consecuencias. Entonces yo no, y no, y entonces él siempre creo que se ponía así porque en el fondo él sabía que yo no era la persona que decía ser. ujú. Entonces como que él veía como que yo guardaba como una máscara, como, porque yo siempre fui como florecita, eh, ingenua, sencilla, como no, yo nunca, como que en ese ambiente siento que me fui abriendo paso porque nunca representé peligro. El Entonces, nombre te ayudaba. En verdad sí, que el nombre te ayudaba un montón, o sea, y creo que sí tiene algo que ver, ¿no? O sea, la gente asocia, o sea, un nombre como tan lindo, tan dulce, como, fragilidad, ¿no? ¿No? exacto, ajá. Así como, no, no soy peligrosa, pues. Ujú, Entonces, pero él veía algo que decía, no me cuadra, no me cuadra, y era, ¿con cuántos has estado y con cuántos te has metido? Y yo aprendí por ahí una frase que me dijeron, tú nunca digas con cuántos, di que ujú, con uno muchas veces, ¿no? ajá. Entonces, Está bueno. Uno muchas veces ya. con uno muchas veces. Entonces, pues así, pero así empezó la violencia. Entonces yo Ujú. llegué a ver cómo por defenderme a mí, él golpeaba a sus papás, así. A ver, los papás te querían defender a ti. Sí, porque cuando él empezaba a, así que me estaba golpeando, se metían los papás, pues para, Ya, ¿por qué le pegas esto? Y él terminaba golpeando a los papás. qué Y yo ves, no más puedo. culpable porque yo decía, Dios, o sea, ¿cómo me fui a meter en esto? Ujú, Porque si yo no estuviera, o sea, esta familia no tendría problemas, pero yo estoy, soy la que está causando todo esto. ujú, Entonces, y quedarme callada y no irme, y no irme, y no irme. ujú. Entonces, recuerdo que, pues para ese entonces, dos de mis hermanos estaban en la cárcel, uno en Estados Unidos y otro en México. Y entonces yo decía, o sea, cada que iba a ver a mi hermano de que estaba en México en la cárcel, recuerdo que él, o sea, llegaba y me golpeaba porque decía, ¿y con quién te fuiste a meter? Y con quién fuiste a tener relaciones y cosas así. Y yo así de, ¿qué onda, no? Ajá, Y vengo de era, la cárcel. o sea, vengo de la cárcel. Y pues no, o sea, sus celos eran así ya incontrolables, Enfermizos. enfermizos, enfermizos. Ujú, Y recuerdo que yo decía, no, pero él va a cambiar, lo único que necesita es como alguien que lo apoye, él va a cambiar y él va a cambiar. Y pues claro que no, o sea, yo llegué a pesar, fíjate, 43 kilos, pero, qué bestia, o flaquísima, sea, yo flaquísima. estaba flaquísima, o sea, flaquísima y me decían, Flor, o sea, estás enferma, estás embarazada, ¿qué tienes? Y yo no estoy bien, o sea, yo vivía en la depresión total, Ujú, así súper delgada y entonces al principio yo no me defendía, pero ya después era así como ya estuvo, ¿no? Y ujú. para esto me empezaron a atender en el Instituto Nacional de Psiquiatría, empecé a tomar medicamento porque
pues resulta que ya era como, yo vivía ya como en depresión y lo único que pasaba por mi mente es morirme. Ujú, Muerto el perro, se acabó la rabia. ujú. O sea, eso Entonces es lo que ya, pensabas tú. sí, eso era lo que yo Ya. pensaba. Entonces yo ya no quiero vivir, entonces me quiero morir. Y entonces él todo el tiempo, te voy a matar y te voy a matar. Y yo decía, o espero a que él me mate o lo hago yo. Ujú, Porque si espero a que él lo haga, no sé cuándo vaya a suceder, pero si lo hago yo, eso sí. Entonces me quería aventar de un puente, abría la puerta del carro y me quería salir, me tomaba pastillas, hacía muchas cosas hasta que llegué a un psiquiátrico, porque ya. fui diagnosticada con pérdida de distorsión de la realidad, disociación. O sea, lo que pasaba en mi cuerpo, mi mente se fugaba, Ujú, o sea, no estaba como alineado mi cuerpo con mi mente. ujú, Entonces, ¿por qué? Porque ya era como tanto dolor, tanto trauma por lo que estaba yo viviendo, que separé. ujú, Entonces, pues ya no sabía yo qué era verdad y qué no. ¿Existes o no? Entonces, así es pues como ya vivía, hasta que pues ya llega el punto en el que yo ya no aguantaba más. Y fue cuando en una ocasión llego a su casa y lo vi que estaba tomado. Y yo dije, o sea, yo sabía que cuando él estaba tomado ya iba a haber lleva problemas, problemas. Ujú, pero yo callada, prefería ya no decir nada. Y recuerdo que me encerró en un cuarto, me ujú, secuestró literal 3 días, me quitó la ropa, me rompió la ropa y empezó a abusar de mí. Y fueron tres no puedo días, creer. pero en los que no comí, en los que no tomé nada, en los que llegaba y me pegaba, me pateaba y me violaba y me escupía. Y recuerdo que en las noches, ahí fue cuando yo me ponía a pensar, ¿cómo llegué a esto? O sea, ¿qué debería de decir? No tenía ni siquiera deseos de hablar para tomar venganza, porque yo en el fondo decía, lo estoy utilizando porque estoy pagando mucho de lo que hice, pero ya no puedo, ya no puedo. Y al Ujú, tercer día, lo único que se me puso en la mente era, si realmente quieres hacer algo bueno, muérete. Es lo único bueno que harías en tu vida, muérete. Y entonces recuerdo que él se salió de la recámara y deja abierto, del cuarto donde yo estaba, deja abierto. Y recuerdo cuando escuché la puerta del zaguán, cuando él sale hacia la calle, y en ese ujú, momento yo dije, es ahora o nunca. Y entonces abrí la puerta, bajé las escaleras a como pude, porque estaba toda golpeada, desnuda, Dios y mío. me voy a la cocina y abro el cajón y saco un cuchillo. Y lo único que pensé en ese momento era como todo se me puso en blanco. Ujú, ujú. Cuando pues, la mente se me pone en blanco, me entierro un cuchillo en el vientre. Qué bestia, Flor. Y cuando la sangre empezó a salir, fue cuando lo único que dije, ahora solo es cuestión de esperar. Ya se terminó todo. O sea, aquí terminó todo. Y recuerdo que él entra y se empieza a reír y me No. dice, si crees que con esto me vas a chantajear, estás muy equivocada. Y yo recuerdo que solo le pedía perdón. O sea, con la sangre en el piso, con las manos llenas de sangre. Ujú, Imagínate esa escena, pero yo recuerdo que solamente le pedía perdón. Y vagamente recuerdo cuando me sacaron de ahí, me meten a un auto y desperté 2 días después en la sala de un hospital, después de una operación. Y yo dije, o sea, ¿cómo? ¿No? O sea, no lo logré. Y él entra, me pone su cara así frente a la mía y me dice, ni para morir te sirves. Dios mío, qué Y para fuerte. mí era como, este infierno, ¿cuándo va a terminar? Ujú, Y recuerdo que dice, si tú dices algo de que yo te hice algo, o sea, que fui yo, tus papás no la cuentan. Me voy a desquitar con tus papás. Y si yo vi cómo golpeaba a los suyos, ¿qué me esperaba yo de los míos? exacto, qué miedo. Y entonces yo me quedé callada. Después dijeron, es que le tenemos que dar parte a la policía porque fue con arma blanca. Y bueno, ya me habían operado. Me dijeron, no vas a poder tener hijos, lastimaste tu vientre. Y yo dije, pues al cabo que ni quiero.
O sea, yo ya no quiero vivir. Y traía en el cuello, pues los dedos, porque previamente me estaba ahorcando, me dejó marcados sus dedos. Y llega el doctor y me dice, ¿por qué lo proteges? ¿Fue él? Y yo, no, no fue él. Y me dice, mija, no lo cubras. Y yo, no, no fue él. Claro que no me la creyeron, ¿verdad? Ujú, Pero pues presentaron todas las recetas de que yo ya estaba siendo atendida en el psiquiátrico y que no era la ujú, primera vez que lo intentaba y pues todo paró ahí. Y después de eso recuerdo que llegué a mi casa, y me vi al espejo, pero, y me daba ujú, tanto asco verme, o sea, sentía tanta soledad, tanto vacío, el verme en un espejo, y yo ujú, decía, así no quiero vivir, así no quiero vivir. Y yo recuerdo que yo le decía a Dios, ¿no? Fue como una ujú, plática que tuve con Dios de decirle, ¿realmente existes? Porque yo ya no creo en ti. Si realmente existes, dame 3 razones por las cuales sigo aquí. Y yo creo que el estar como en ese pleito, ya no podía yo callarme, porque así como, ¿qué pasó? Para ese entonces mis papás no estaban en casa. Y el ujú, sentir como esa soledad, esa, ese frío de que la casa se sentía vacía, ¿no? ujú. Y decir, ¿ha valido la pena todo esto? Entonces, pese a eso, yo seguí con él porque le tenía mucho miedo, mucho, mucho miedo. O sea, Él seguiste cambió, con la relación. sí, y él digamos que como que cambió unos días, pero volvió a lo mismo. Y la última vez me dejó afuera de la casa de mis papás con 2 costillas rotas, con el tabique volteado, roto, ¿no? De la nariz. Y recuerdo que me empezó a golpear en el carro y empecé a gritar, mamá, papá. Y como que se espantó porque yo no decía nada, Antes no pero ya decías nada. estando ahí, porque yo no decía nada. O sea, yo era la que se caía, la saltaban, se pegaba, Todo a te todo me pasaba. pasaba, ¿no? Pero siempre me quedaba callada. Y entonces recuerdo que esa vez empiezo a gritar y como que él se espanta y a como puede, abre la puerta del carro y me saca patadas. Y recuerdo que así Wow. como salí, apenas si alcancé a meter mi llave y dije, no más, no más, ya, no más. Y como pude subir las escaleras, me fui a mi cuarto y en ese momento recuerdo que dije, ya, ya no puedo seguir así, pero estaba toda golpeada y ya no podía Ujú, ocultarlo más, pero. Y ujú, fue cuando al día siguiente en la mañanita bajo y bajo las escaleras y me ve mi mamá. Imagínate, ¿qué le decía? ujú, Y fue ahí, creo que algo bien, bien difícil es pedir ayuda. O sea, creo que es de lo más difícil porque ahí no cabe el ego. ujú, Cuando sabemos que necesitamos ayuda y que solos no podemos, ahí lo único ujú, que existe es la humildad y bajar las barreras y decir, soy tonta para vivir, no sé vivir, pero he querido vivir a mi manera, pero este es el resultado. Y entonces recuerdo que voy con mi mamá y me descubro la blusa y se me ve la cicatriz. Dios mío. Y entonces yo veo a mi mamá y lo único que le dije, ¿cómo se le hace para que uno se quiera? Porque yo me odio, yo no me amo. Y mi mamá, sin saber qué decirme, lo único que hizo fue abrazarme. Y yo tenía 24 años, pero 24 años. 24 años cuando sentí el primer abrazo de mamá. Y creo que es mejor construir niños fuertes que reparar adultos rotos. Por eso es que a lo mejor hoy con mi hijo, híjole, si 20 veces al día le digo te amo, Ujú, son esas veces y más que él me dice lo mismo. Y todo el tiempo les estamos, te amo, te amo, te amo, te amo, nos ujú, abrazamos. Porque de alguna manera yo sabía que el hecho de no haber sentido esa protección, ese amor, ese cariño, ese
abrazo que anduve buscando por otros lados, siempre estuvo ahí. Y que si Ujú, ella no me lo había dado es porque ni ella lo había recibido. ujú, Tampoco sabía cómo. Pero cuando yo le dije, ¿cómo se hace para que uno se ame? Porque yo no me amo, yo me ujú, odio. Y fue ahí donde le dije, mamá, necesito ayuda. Y empecé en ese proceso. Entonces ahí fue donde fui a dar a un grupo de cuarto y quinto paso de Alcohólicos Anónimos, ujú, donde tuve una experiencia espiritual a raíz de haber hecho un inventario de mi vida y darme cuenta de que eso no era de un fin de semana, que yo necesitaba mucho el empezar a conocerme a mí misma, porque solamente así iba a poder entender qué es lo que había pasado en mi vida. Me di cuenta que muchas de las cosas que yo hice simplemente fue por querer pertenecer, por andar buscando afuera lo que no tenía dentro, porque nuestro mundo exterior no es más que el reflejo de nuestro mundo interior. Y en el mío ujú, a mí había mucho vacío. Y pues fue ahí donde empecé como en ese proceso. Estuve ahí casi 5 años en este tipo de grupos. Después me ujú, puse a estudiar psicología. Quería conocer un poquito más por qué pasé por esas situaciones. Y pues bueno, ahí empezó como todo ese camino que hoy pues ya van más de 18 años ujú, del empezar a conocerme, el empezar a entender que ujú, nuestro pasado guarda muchas cosas. Sin embargo, hay que darnos cuenta que se tiene que tomar como un trampolín, no como un ujú, sofá. Y yo eso decidí dejarlo ahí, que se quedara ahí guardado. Empecé a sanar precisamente ese sentimiento hacia los hombres, ujú. porque pues yo sabía que de parte de los hombres había venido como mucha violencia, el hecho de sentirme como un objeto, ¿no? Pero Ajá, no era más que un reflejo de cómo me sentía yo, por eso lo permití. ujú, Entonces, ¿desde dónde estamos atrayendo a la pareja? Entonces fue así como yo ya llevaba como un proceso de trabajo, de ujú. crecimiento, cuando conocí al que hoy actualmente es mi esposo, con el que pues ya vamos a hacer 11 años. 11 años. Entonces, pero fue así, o sea, tuvo que haber como un trabajo para que Y se pudiera. conocieron en un grupo igual, o sea, se conocieron en grupos no sé, de ayuda, que no sé, o sea, ¿cómo se conocieron ustedes? Fíjate que, pues digamos que a raíz de eso ya habían pasado como 8 años, yo ya había estado en el grupo, ya estaba estudiando psicología, estaba estudiando personología y demás. Entonces fue cuando yo conocí las redes de mercadeo. Ya, Entonces estuvimos en una empresa en la que fuimos a otro estado de la República y pues bueno, ahí fue donde nos conocimos y son como de esas ocasiones en las que sientes esa confianza de poder platicar como tu historia con alguien más, ajá, pero igual dices, bueno, pues se la platico, pero no nos volvemos a ver, ¿no? ujú. Y me Y, inspiró como esa confianza, así como lo que te acabo de platicar, pues igual con él, se lo platiqué. Y entonces él me decía, wow, Flor, esa historia la tienen que conocer muchas personas. Y yo, ¿cómo crees? No, eso no. O sea, fue como parte de mi pasado, pero ya, ahorita ujú, es como, estoy como en otra etapa, eso nadie lo tiene que saber. O sea, te lo platiqué a ti porque me diste confianza, pero hasta ahí. Y entonces, pues no, o sea, él siempre me decía, entonces yo tenía en ese entonces una mentora que yo le decía, es que conocí a una persona y le platiqué mi historia y como que siento algo, ¿no? Y me decía, no, Flor, todos menos él, porque como ya le contaste tu historia, el día de mañana, él se puede aprovechar de eso para lastimarte y hacerte daño, entonces no has aprendido nada y cosas así. Y yo decía, pues no, como que me inspira esa confianza. Entonces ujú, resulta que pues estuvimos como 6 días, nos conocimos 6 días y demás, y el séptimo día, pues ujú. lo llevo a casa de mis papás para que los conociera, pues ese día me voy a vivir con él. O A sea, ver, sí, ese día fuiste, a ver, me perdí ese día, fueron a que los conozcan tus papás, nos ibas a presentar. ¿Y en qué sí, terminó en que te fuiste a vivir con él? pues es que haz de cuenta que
como que él dijo, pues la mejor forma de conocer a alguien, pues es en la cama. Así lo dijo él, ¿no? Ya. Y entonces yo como que dije, o sea, pues yo pensé que íbamos a andar como a lo mejor como de novios, ¿no? Ujú, O empezar una relación y ya después que nos conozcamos más y ya después, pues a lo mejor vivir juntos, ¿no? ujú, No era tanto exacto. como que yo estuviera pensando en el matrimonio o así, sino como que sentía que él era un hombre ya maduro y yo también. Entonces, pues ya después iniciamos algo, pero resulta que él así como que iba muy decidido. Y entonces cuando lo conocen mis papás, así de que, bueno, ¿y usted qué pretende o qué? Porque Ujú, pues en mi casa era así como, ¿de dónde salió? O sea, si tú ni ajá, novio tienes, si tienes años, ¿no? Y yo decía, pues lo conocí, ¿no? ajá, Y mi mamá me dice, pues, ¿hace cuánto que lo conoces? Y le digo, hace como 6, ya no me dio tiempo de decirle 6 días. ya, Y ella me dijo, o sea, ¿y tú crees que 6 meses, me dijo ella, es ajá. tiempo suficiente como para decir, me voy a vivir con alguien? Y le digo, pues yo creo que sí, pero ya no le pude decir que 6 días, ¿no? Y resulta que pues él empieza a hablar con mis papás y dice, no, pues quiero todo con su hija, soy un hombre responsable, soy divorciado, tengo 4 hijos, y le empieza a decir todo. Y yo en ese momento dije, lo van a correr, ¿no? Ujú, Y mi papá, bueno, pues si ustedes ya hablaron, entonces pues confiamos en que Flor, si ya es la decisión que tomó y usted está aquí dando la cara, pues está bien. Y yo así como, o sea, sí, y volteé a verme mi mamá y me dice, sí, Flor, y yo, pues sí, ujú, o sea, también como yo de sorpresa de, pues sí, o sea, creo que sí, pero yo me sentía como, o sea, algo dentro de mí decía, o sea, no creo que esté fingiendo, ujú, o sea, algo me dice que confíe, que es una buena persona, aunque tenía como, mm, o sea, como que alerta, ¿no? De si empiezas a ver algo, Flor, o sea, ya no te vas a quedar callada, ya hay una experiencia, ya hay un trabajo, ya no eres la misma, así, ujú. pero empecé a confiar. Entonces, pues ya ese día nos fuimos y vamos para 11 años desde ese día. 11 años, qué arriesgada, Flor. Y bueno, y cuéntame, o sea, ¿tu mentora se equivocó? O sea, ¿te acuerdas la frase de lo que te dijo tu mentora que debías de estar con cualquier persona menos con él porque él conocía tu historia? Sí, fíjate que yo me considero una mujer muy afortunada porque yo no digo que así sea en todos los casos, pero precisamente cuando no hay un trabajo previo de crecimiento, de desarrollo personal, sí pudiéramos a lo mejor haber caído en alguna relación destructiva, precisamente Ujú, porque la historia no es fácil. ujú, Sin embargo, por ahí hay una frase que dice, qué bonito es conocer personas que te aman por tus cenizas sin siquiera preguntarte cómo fue el incendio. Y creo que el hecho qué de que él hermoso. haya conocido como toda esa historia de mí, hoy tú y yo podemos platicar y yo no tengo que esconderme, Ujú, porque a pesar de que no era como la intención de con quien estés le vas a contar todo, ajá. sino el hecho de saber que empezamos abriendo una relación de confianza, de transparencia, donde yo hoy no me tengo que esconder o tener miedo de que él lo sepa, porque él fue el primero que lo supo. Ujú, Entonces, al día de hoy yo te puedo asegurar, pero que no ha habido un solo momento en el que él me haya dicho algo con respecto a mi pasado, porque a partir ujú, de que él y yo iniciamos, nuestra historia empezó ahí. Siempre me estuvo como insistiendo de, cuenta tu historia, sé que vas a ayudar a muchas personas tendrían que saber esa historia, pero yo me resistía porque yo decía, no, o sea, tengo ujú, miedo, es algo que ya se quedó ahí. Y 10 años después fue cuando por fin se contó la historia. ujú. Entonces, que fue el año pasado, la primera vez. ¿Y por qué Entonces, decidiste contarla, Flor? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? O pues sea, qué te hizo contar esta historia? creo que una es que él como que me venía insistiendo, pero yo no estaba preparada. De alguna manera, digamos que toda esta parte que yo he estado como estudiando del árbol, de la biodescodificación y demás, este, en el caso de, vi una frase que decía, lo que la primera generación calla, la segunda lo lleva en el cuerpo.
y yo me di cuenta que le estaba guardando muchos secretos a mi hijo. Ujú, O sea, como muchas de las cosas que a mí me habían pasado, que yo traté de quitarme la vida y yo sabía que si yo dejaba esos secretos ahí, mi hijo sí lo podría llevar a cabo. ujú, Entonces fue como esa parte de dar luz, de decir, bueno, si hoy me doy cuenta que muchas de las cosas que me pasaron fue porque hubo muchas personas que se callaron, ¿por qué me tendría que seguir quedando callada con sí, esto? Entonces, pues fue ahí donde, y te comento de mi hijo porque te había dicho hace ratito que, pues a mí me habían dicho que no podía tener hijos. exacto, eso te iba a preguntar, Después, ¿cómo te quedaste embarazada si supuestamente en tu intento de hacerte daño, lastimaste tu vientre? exacto, entonces a mí como que el diagnóstico era ese y yo ya llevaba 7 meses con mi esposo cuando, pues, o sea, yo sabía dentro de mí, tú no puedes tener hijos, Ujú, pero cuando resulta que sí, que estoy embarazada, para mí esa fue como una respuesta, porque mi hijo nace precisamente por la misma herida que yo había provocado en mi cuerpo 8 años antes. Y cuando mi yes. hijo nace, para mí esa fue una respuesta de Dios, porque los médicos pueden decir cualquier cosa, pero Dios dicen que en nuestra vida nosotros tenemos planes, pero Dios Ujú, tiene el plano. Y ahí fue cuando dije, hay un propósito para esto y para mí esa fue la primera respuesta que Dios me dio cuando él nació, ujú, que me habían dicho que no iba a poder ser mamá y bueno, pues ahí está. Ahora era como, si quiero contar como esta historia, el primero que lo tiene que saber es él. Entonces él a sus 8 años es un niño súper maduro, con una sabiduría que si tú hablaras con él, o sea, te das cuenta que él trae una misión bien grande. Cuando yo le empiezo a platicar esto, hijo, tengo que platicarte algo, mamá dejó que tocaran su cuerpo y recibió dinero y me ujú. dice, ¿lo hiciste varias veces? Y le digo, sí. Y mamá trató de quitarse la vida y se enterró un cuchillo en el vientre y me dice, pero ¿por qué mamá? Si Dios está dentro de ti, si Dios te ama. Y entonces le dije, mi amor, en ese entonces yo no creía en Dios. Mi vida estaba vacía. Y entonces empiezo a platicar con él pues mamá robó, mamá hizo cosas ilegales, mamá esto, yo quiero que tú lo sepas para decirte que en la vida a veces vas a comer mierda, solo no la confundas con cajeta. Y mamá comía mucha, pero en el momento en el que ella conoció a Dios, su vida cambió, su vida se transformó. Y entonces él empieza, me dice, ay mamá, dice, porque cuando yo le pregunto, hijo, ¿cambia en algo lo que sientes por mí? Y él se me queda viendo, y claro que lo hice con miedo, porque yo no Ujú, quería como caérmele de donde él me tenía. me tenía. Ujú, Y entonces me dice, no mamá, eso es parte de tu historia, lo que importa es el presente y hay que disfrutarlo. Y me dijo, estoy orgulloso de ser tu hijo. qué hermoso, Y qué bueno, para hermoso. mí, como que dije, híjole, si ya lo sabe él, y me dijo, Ujú, cuenta tu historia, mamá. Vas a ayudar a muchas personas, me dijo. Tienes una ujú, historia muy inspiradora, me dijo. ujú, Y entonces, pues por eso es que decidí, que le dije a mi esposo, sí lo quiero hacer. Y ujú, bueno, pues han pasado así muchas, muchas cosas a raíz de eso. Y creo que hoy otra de las respuestas fue, pues sobre todo el hombre. O sea, tuve que sanar ujú. el que yo no quería a los hombres, que yo odiaba a los hombres. Y Dios me mostró que hay hombres buenos. Y hoy estoy compartiendo mi vida al lado de uno de ellos. Ujú, Entonces, esa es otra respuesta. Y creo que si no me hubiera atrevido a contar esa historia, pero tú y yo hoy no estaríamos aquí, 100%. porque me di cuenta de que finalmente no es lo que viví, sino es el para qué lo viví, el por qué me dieron esta historia. Creo que cada uno de nosotros cuenta como con un cofrecito que nos dan. La cuestión es que muchos no nos atrevemos a abrirlo y compartirlo. Y ahí guardado no le sirve a nadie. Ujú, Entonces, a raíz de que me atreví a contar la historia,
fue así como hoy conectamos y fue así como hemos conectado con otras personas y decir, si de algo sirve el que no tengas que pasar por todo eso, yo lo pongo al servicio de los demás, Ujú, porque yo no puedo decir ni asegurar que en todos los casos va a ser así. Lo que sí te puedo decir es que Dios transforma y que cuando ponemos nuestra vida en sus manos y hacemos lo que a nosotros nos corresponde, jole, Dios tiene un propósito bien grande para lo que cada uno de nosotros está viviendo. La cuestión es que no nos llenemos de egoísmo ni de soberbia, de decir, es mi historia, porque la guardamos y la defendemos. Y eso lo ujú, único que está provocando es más dolor en nuestras generaciones. Porque si tuviéramos esa capacidad y ese valor de abrir la historia, de mostrarnos vulnerables, creo que sanaríamos mucho nuestro clan. Entonces, pues no es casualidad que me dedico a lo que me dedico y creo que el hecho de que conozca mi propia vida y conozca mi propia historia y hasta dónde podemos llegar con esa congruencia, con esa certeza, quien se presenta en mi vida, digo, tienes un gran tesoro. ujú, Te has tenido en tu vida grandes maestros y lo único que tienes que hacer es aceptar que tienes una vida perfecta así como está. Porque amar la luz cualquiera, pero amar la oscuridad se requiere mucho amor, se requiere mucha valentía para ujú, decir así, con todas tus cicatrices, eres perfecto y así te amo. Porque o vibramos en el miedo o vibramos en el amor. Y ujú, mientras estemos atados al miedo, no estamos más que sirviéndole al ego. Y el espíritu necesita liberarse cuando empezamos a hablar. Cuando tú hoy, a través de tener un micrófono, a través de tener esta herramienta, este canal, estás dando luz a más personas que hoy no se atreven. ujú. Por ahí dicen que Sí. tu misión es tu llamado. Tu profesión, a lo que te dediques hoy, es el llamado de tu corazón. Y dentro de tu clan seguramente hubo muchas personas que se quedaron calladas, porque si no, hoy tú no te estarías dedicando a esto, donde hay algo, un mensaje de tu alma que dice, quiero compartir con más personas, quiero ayudar, quiero servir, quiero contribuir, porque hubo mucha represión, hubo mucho dolor y sobre todo muchas personas estuvieron viviendo en el no conocer, el no saber y la ignorancia es lo que más daña. Por eso hoy es que tú te dedicas a esto, porque la sabiduría te va a llevar a que haya más luz y podamos vibrar en el amor. Ay, Flor, qué bestia. Yo he dorado en este podcast y yo lo escuché alguna vez, te he escuchado, pero yo te honro y te agradezco por estar acá, por ser y contar, como tú dices, tu historia, porque yo creo que es una historia que inspira y que puede transformar a muchas otras personas, que da mucha esperanza, sobre todo, creo que no solo a mujeres, hombres y mujeres, de que hay. Siempre dicen no hay oportunidades, yo creo que hay oportunidades cuando tú decides dejar de ser la víctima y te responsabilizas de tus acciones, de lo que tú puedes hacer y cambias lo que has vivido para, como tú lo estás haciendo para contribuirnos y darnos esa esperanza y esa luz. Mi querida Flor, yo en verdad te agradezco, pero antes de dejarte ir, que sé que eres una mujer sumamente sabia y he tenido la oportunidad y voy a contar aquí a mi comunidad de hablar contigo. Eres una mujer tal como se te escucha, o sea, he tenido la oportunidad de conversar contigo por WhatsApp, de hablar, y veo que eres una persona que es, ¿no? Porque tú sabes que hoy hay mucho parecer, pero tú eres, y te felicito por ello, Flor. Sí quisiera que hacerte una última pregunta y es, Flor, para aquellas personas que están pasando alguna adversidad, que no la están pasando bien, si tú pudieras haber recibido un consejo a tiempo, que no lo recibiste y que lo pasaste y lo viviste sola, ¿cuál sería? Yo aprendí que no vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos y que independientemente de la situación que hoy estés pasando, no es porque la vida te quiera castigar, simplemente te está fortaleciendo, porque al Ujú, nivel que te quiere llevar, te requiere fuerte. ujú, Solamente no te resistas, porque a la vida nunca le vamos a ganar. O sea, quien
hoy esté peleado con la vida. Estar peleado con la vida es olvidarte en esencia de quién eres, porque simplemente todo está puesto para fortalecerte. Nunca se trató de ti, se trata del propósito que Dios, que la vida tiene para contigo. Entonces, pide ayuda. Si crees que solo, que sola no puedes, pide ayuda. Se vale y es de valientes buscarla. Entonces, pues es lo que yo les diría. Yo tuve que aprender y a veces a base de golpes, pero aprendemos. Sí. Cuando pedimos ayuda y nos damos cuenta de que solamente se trataba de eso, no estás solo, no estás sola. Solamente ten la humildad de acercarte a alguien, porque si no, sigues trabajando para el ego. Gracias, mi Flor. Que viste qué mensaje tan poderoso que nos acabas de dejar. Gracias por ello. Y yo te agradezco por este tiempo y la intención tan grande que tienes para transmitir tu mensaje. Te agradezco infinitamente. Y bueno, a ustedes, mis empoderados, si tienen algún comentario que deseen o alguna pregunta hacerle a Flor, pueden hacerlo a través de el canal. Y bueno, si ustedes consideran que alguien debe escuchar esta historia, les recomiendo que lo compartan. Estamos aquí, estamos grabando contenido, los veo pronto en una próxima edición. Hasta pronto.